Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión nos ha tocado exponer sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Bien, con el lavado de activos nos referimos a todas las operaciones que consisten en hacer que los fondos o dinero que haya llegado a nuestras manos de manera ilícita aparezcan al final como si hubieran sido todas de operaciones legales, para que puedan ser utilizados en el sistema financiero. Otro punto, el financiamiento del terrorismo consiste en aportar o recolectar fondos o recursos y servicios financieros que se darán a grupos terroristas para realizar sus actos delictivos. A través de todas estas actividades, las bandas delincuenciales consiguen hacer uso de los activos, pero sin poner en peligro su inversión y para que puedan seguir en sus actividades, sean ilícitas o lícitas. Bien, las fases de lavado de activo, comenzamos con la colocación, en la cual el lavador va a introducir las ganancias ilícitas en el sistema financiero, ya sean en depósitos, que sean en cuentas o inversiones como la bolsa de valores. Segundo sería la transformación. Aquí ya se realizará el dinero que han sido depositado en las cuentas, se van a transferir a distintas cuentas bancarias para que se pueda dificultar su rastreo. El punto número 3 sería la integración. Aquí el dinero que ya se ha transferido a distintas cuentas serán unidos para que sean invertidos en una empresa que ya va a aparecer como si fuera una empresa legítima. A esto se le llama red de empresas fachadas o trabajo pitufo. Esos serían los 3 puntos de fases de lavado de activo. Bien, luego las técnicas y modalidades usadas por las organizaciones criminales son muy difíciles de detectar puesto que son muchos. Es por ello que se han unido las diversas modalidades formándolos en solo 3 grupos, que en este caso serían la modalidad de lavado de activo en movimientos físicos de dinero, otro en movimiento de dinero a través del sistema financiero y por último en movimientos de bienes y servicios de los sistemas de comercio nacional e internacional. A continuación, mi compañera. Nos enfocaremos en la modalidad de lavado de activos en movimiento de dinero a través del sistema financiero. Aquí hablaremos sobre el trabajo de pitufo o trabajo de hormiga. Estos son métodos sencillos de ejecutar y difícil de detectar. Consiste en el fraccionamiento de operaciones financieras que pueden ser a través de depósitos o cheques, pero que cuenten con suma de dinero menores, para que las efectúen diversas personas, ya sean naturales o jurídicas, pero afectando a una sola cuenta o beneficiario. También se puede utilizar a un mismo pitufo, que realizará operaciones en diferentes instituciones financieras con destino del mismo beneficiario, siempre en ambas maneras con montos inferiores a los límites de control diario y consolidado por la entidad. Sistema de prevención. Las entidades financieras tienen la responsabilidad de informar a su oficial de cumplimiento las operaciones sospechosas que se realizan. El oficial de cumplimiento analiza estas operaciones y realiza las visitas a los clientes para verificar si la información que fue rellenada en la declaración jurada es la correspondiente. Asimismo, las entidades financieras toman en consideración 2 puntos. Primero, si el monto de las operaciones realizadas de manera mensual es superior o igual a los $10,000 o su equivalente en soles, se tiene que declarar el origen de los fondos que van a depositar. Esto lo detallan en una hoja denominada Declaración de Lavado de Activos o Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Segundo, en cambio, si el monto de las operaciones de manera mensual es superior o igual a los $50,000 o su equivalente en soles, se procede a la demostración del origen y a dónde va destinado el dinero. Esto se da mediante facturas y documentos. En caso las personas no presenten las evidencias físicas, se procede con el congelamiento de cuentas. En estos casos se deberá dar cuenta al juez en el plazo de 24 horas de dispuesta la medida, quien en el mismo término podrá convalidar la medida o disponer su inmediata revocación.
Mediante el caso presentado, todo el procedimiento de un caso de lavado de activos, iniciamos con el sujeto obligado es el promotor de servicios o créditos donde éste implementará dentro de su institución un sistema de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, que incluya políticas y normas acerca del lavado de activos. El oficial de cumplimiento es la persona del contacto entre el sujeto obligado, el organismo supervisor y la IF Perú, y es un agente en el cual se apoya el organismo supervisor en el ejercicio de la labor de control, donde éste emite el reporte de operaciones sospechosas, pide la documentación al sujeto obligado, la documentación física, y esto procede si el cliente no demuestra con documentación el origen del destino de su dinero, donde realizan un informe para la unidad de inteligencia financiera y luego al Ministerio Público. Luego pasa al Poder Judicial, donde éste dará la sanción o pena adecuada. ¿Cómo la entidad financiera se da cuenta de estas actividades? Cuando el cliente realiza de forma reiterada operaciones fraccionadas, donde el sujeto obligado esta tendrá como señal de alerta la estructuración o pitufeos, pequeños depósitos, que consiste en realizar pequeños depósitos en la entidad financiera, con la finalidad de eludir el registro bancario correspondiente y el reporte de las transacciones. En operaciones utilizadas por el lavador. Debemos tener en cuenta lo siguiente: las operaciones inusuales son aquellas que salen de los parámetros de normalidad en el que se desenvuelve el cliente o no tiene un fundamento evidente. En operaciones sospechosas son aquellas que habían sido detectadas como inusuales, se presume proceden de alguna actividad ilícita. ¿Qué quiere decir? Que las operaciones inusuales y las operaciones sospechosas no son iguales. Buenas tardes con todos. En efectos perjudiciales, son aquellos que quienes lo practican emplean estas actividades para ingresar su dinero mal habido, ya sea en el sistema financiero. Es por ello que conlleva los siguientes riesgos. Uno de ellos sería distorsión económica e inestabilidad. Son quienes lavan activos que no están interesados en generar utilidades por sus inversiones, sino en proteger sus ganancias ilícitas. En algunos países se ha visto que se han financiado industrias completas, como las de construcción o la hotelera, no debido a una demanda real, sino al interés a corto plazo de los dueños del dinero. Cuando estas industrias ya no se interesan, se abandonan causando el desplome de estos sectores y causando un daño notable a las economías de los países. Otra de ellas sería inclusión en listas negras. En la tercera tendríamos las sanciones penales y en la cuarta sería el riesgo reputacional. Sanciones penales. Según la Ley Penal contra el Lavado de Activos, la Ley número 27765, en el artículo 1, los actos de conversión y transferencia es el que convierte o transfiere dinero, bienes o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir con la finalidad de evitar la identificación de su origen. Su incautación o decomiso será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de 8 ni mayor de 15 años, y con 120 a 350 días de multa. En el artículo 2, actos de ocultamiento y tenencia, el que adquiere, utiliza, guarda o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir con la finalidad de evitar la identificación de su origen. Su incautación o decomiso será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de 8 ni mayor de 15 años, y con 120 a 350 días de multa. En el artículo 3, formas agravadas, la pena será privativa de la libertad, no menor de 10 ni mayor de 20 años, y 365 a 730 días de multa. Siguiendo con la exposición y para entender un poco más sobre el tema del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, indicaremos una noticia. El caso más detonante de la modalidad del trabajo del pitufo o trabajo de la hormiga es el financiamiento de las campañas electorales de Keiko Fujimori y el dueño de Credicor, Dionisio Romero. Está claramente demostrado que efectivamente la señora Fujimori recibía grandes sumas de dinero de forma clandestina,
ya lo admitió incluso. Eso para nosotros implica que no solamente está aceptándolo sobre la captación de estos recursos financieros, sino que adicionalmente también ha falseado su declaración ante la OMPE. Y para introducir estas enormes cantidades de dinero en efectivo, también debe de reconocer que se utilizó la llamada modalidad pitufeo o pitufo, es decir, los falsos aportantes que introducían el dinero dentro de una supuesta rendición de cuentas que ahora que ya sabemos que ha sido absolutamente falsa. Las declaraciones de Keiko Fujimori y Dionisio Romero ratifican que el partido Fuerza Popular recibía grandes cantidades de dinero sin ninguna sustentación para su campaña electoral, donde el partido de Fuerza Popular tendría que haber recibido también otros aportes, ya que solamente en la rendición de cuentas formal la campaña de Keiko gastó aproximadamente más de 18 millones de soles. En la orden de detención detalla que existen personas que aportaron significativos montos de dinero, pero no solo en un depósito bancario, sino que incurrieron a los aportes menores o fraccionarios para que posiblemente no llamen la atención de los mecanismos de control del sistema financiero, que en este caso son la UIF, la SBS, entre otras. Las autoridades han detectado los aportes de 45 personas o empresas, entre ellas Acredicorp, que financiaba las campañas de Keiko Fujimori. La orden de detención desmenuza los aportes de estos casos, ya que no se ha evidenciado la procedencia de dinero, lo cual resulta sospechoso, ya que estas personas o compañías habían realizado 3, 4 o 7 depósitos cada una, pero en fechas distintas. Mediante esta noticia nosotros podemos ver que se aplicó la modalidad del trabajo del pitufo o trabajo de la hormiga. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.